Hola amigos y amigas, me encuentro en un lugar lleno de historia colonial que hoy recorreré junto a ustedes. Soy Eduardo Crespín y este día haremos turismo en el casco urbano del municipio de Suchitoto. Te mostraré lugares que puedes disfrutar. Comenzamos. Advertencia: el contenido de este video despertará la curiosidad e incentivará la investigación. He venido al pueblo de Suchitoto, en el departamento de Cuscatlán, a conocer un poco de su historia. Te daré recomendaciones sobre lo que es posible hacer para disfrutar de este pueblo vivo en El Salvador. Para comenzar el día de turismo en Suchitoto, ingresé a la Casa 1800 para disfrutar de un suculento desayuno. La Casa 1800 fue construida en 1824 y es Patrimonio Cultural de El Salvador. Su interior conserva infraestructura original. Actualmente es un hotel y restaurante. Como parte de sus proyectos de responsabilidad social, ha desarrollado turismo sostenible. La Casa 1800 opera con cero plástico y recicla el agua potable utilizada en el restaurante para regar las plantas del lugar. La Casa 1800 está en un proceso de expansión para crear un concepto único en el país y convertirse en el primer hotel colonial de lujo de El Salvador. El proyecto ha sido diseñado para preservar y respetar la estructura de adobe de la construcción original de la propiedad, con el objetivo de enaltecer la cultura de nuestro país. Cada habitación del hotel cuenta con un diseño y concepto inspirado en aspectos relevantes de la historia de El Salvador. Su atracción principal es la famosa silla mecedora Pepa, que da hacia el lago de Suchitlán, la cual no debes dejar de pasar para hacerte una selfie. Dejé la Casa 1800 para conocer el Parque Central de Suchitoto. En el recorrido noté que cuenta con calles empedradas. Según la historia, era la forma de pavimentar los sitios más concurridos, ya que el uso de las calles principales desembocaba en charco, lodo, entre otros. Derivado de esta situación, se tuvo la necesidad de implementar el sistema de empedrado de las calles para evitar que las superficies se volvieran intransitables y para mejorar y facilitar la limpieza de las calles y plazas. El estado de las calles empedradas perdura como una característica antigua. El municipio de Suchitoto se encuentra a 46 kilómetros al norte de San Salvador, delimitado al norte por el embalse Cerrón Grande, al sur a través de los relieves geográficos del Cerro Guazapa y el Cerro Tecomatepec, con los municipios de San José Guayabal, Oratorio de Concepción y Tenancingo. Al este con el municipio de Cinquera y al oeste con los municipios de Aguilares y Guazapa. Cuenta con una extensión territorial de 329.9 kilómetros cuadrados. Pero, ¿te has preguntado qué significa Suchitoto?
Suchitoto proviene del idioma náhuatl Suchitutut, cuyo significado es flor o pájaro. Este municipio posee un área urbana que contiene 6 barrios y en el área rural por 27 cantones subdivididos por 77 comunidades. Según la Alcaldía Municipal de Suchitoto, el ordenamiento territorial, la municipalidad ha definido 8 zonas denominadas Zona 1, Colima, Zona 2, San Francisco, Zona 3, La Mora, Zona 4, El Barrio, Zona 5, Área Rural Suchitoto, Área Urbana y sus áreas de crecimiento inmediatas, Zona 6, La Bermuda, Zona 7, Montepeque y la Zona 8, Copapayo. Suchitoto cuenta con muchos lugares históricos. Observando su arquitectura, noto que cada una de estas paredes datan de muchos años atrás, desde los componentes que fueron elaborados, sus diseños arquitectónicos, materiales de construcción, entre otros. En Suchitoto, Ciudad y Memoria, de Hugo Burgos, menciona: nació el Suchitoto que hoy conocemos y son esos años, los años de la conformación de la República y no los años coloniales, los que verdaderamente deberían tener significado nacional, relevancia histórica e importancia cultural para nuestra identidad y la de Suchitoto. Y sigue diciendo: la majestuosidad y belleza arquitectónica de Suchitoto yace en el hecho de que es nuestra y porque refleja el empeño, la laboriosidad y la voluntad de un pueblo al que se le dio la oportunidad de nacer independientemente y de crear su propia identidad. Su infraestructura cuenta con un conjunto histórico nacional de 1977, un conjunto histórico de interés patrimonial e incluso cuenta con sitios protegidos con emblemas de bien cultural protegido por la ONU. Según la ordenanza del Plan de Ordenamiento Urbano y Protección del Patrimonio Cultural edificado de la ciudad de Suchitoto, departamento de Cuscatlán, menciona que el conjunto histórico es todo grupo de construcción y de espacios que constituyen un asentamiento humano en el medio urbano o rural y cuya cohesión y valor son reconocidos desde el punto de vista arqueológico, arquitectónico, histórico, estético o sociocultural. Así, el patrimonio cultural edificado está constituido por edificaciones que reúnen valores culturales de una gran importancia arquitectónica, constructiva, urbanística, histórica, social y de antigüedad. Según el artículo 55, el conjunto histórico reúne el mayor número de edificios patrimoniales de categoría Monumento Nacional y las subcategorías técnicas local y relevante de la ciudad. Las normas técnicas para el conjunto histórico serán aquellas que orienten la rehabilitación arquitectónica. La incorporación de nueva arquitectura será a partir de las nuevas construcciones en los predios baldíos y las remodelaciones que se realicen en los edificios descontextualizados. Al llegar a la Plaza Central, también conocida como Plaza Mayor, Parque Central o punto de reunión para sus habitantes, donde los lugareños ofrecen productos o un improvisado mercadillo, destaca la iglesia de Santa Lucía, que fue construida en el siglo XIX y está considerada uno de los mejores ejemplos de arquitectura colonial en El Salvador. Dispone de 2 torres y una fachada con arcos de medio punto, precedida por un hermoso atrio, donde se alinean 6 columnas jónicas.
que en un próximo video te estaré hablando un poco más de este sitio emblemático del pueblo de Suchitoto. Cerca de la iglesia podemos encontrar restaurantes, cafés, hostales. Yo conocí un café en particular llamado Casa Flamenco. Tiene una visión ecológica con el medio ambiente, en donde encontrarás cultivos, una zona de cosecha de guanábas. Además es un hostal donde te puedes quedar, y si te gustan los postres hay una gran variedad de postres y comidas. Visítalo. Agradezco la atención que tuvieron conmigo al elaborar uno de sus postres emblemáticos, como son los macarrón, ya que nos comentaron que se preparan para los eventos de catación de café. Gracias por su gentileza que tuvieron al permitir probar este delicioso postre. Otro de los lugares que conocí es Suchimex. Si te gusta la comida mexicana, puedes visitarlo. Este restaurante es famoso por el pasillo de las sombrillas, en el cual te puedes tomar bonitas selfies. Buscando información sobre Suchitoto, encontré que hace 154 años se le otorgó el título de ciudad, para ser exacto el 15 de julio de 1858. Su atractivo natural en la actualidad es el lago artificial de Suchitlán, bautizado con ese nombre por el insigne cineasta Alejandro Coto, quien unió la sílaba Suchi de Suchitoto y Tlán de Cuscatlán, que igual en un próximo video te estaré hablando del lago. El 15 de mayo de 1997, la Asamblea Legislativa declaró a Suchitoto como un conjunto histórico de interés cultural, principalmente por tener 46 inmuebles de gran valor cultural.
Seguí deambulando por las calles empedradas y descubrí un lugar muy interesante que se llama el Museo de los Mil Platos, creado por José Ramos, quien por décadas coleccionó platos. En el año 2011 abre las puertas del Museo de los Mil Platos en Suchitoto. En este museo podemos encontrar una diversidad de platos, lo cual hay estampado, decorado, de china, de metal, de plástico y una gran variedad, además de platos que son de distintos países del mundo. Hay platos dedicados a madres, payasos, personajes históricos, princesas, caricaturas. También cuentan con platos que tienen como centro de atención al creador de la marca Walt Disney. En este lugar me llama la atención las paredes tapizadas con platos clasificados de acuerdo con motivos, por ejemplo, una serie de los presidentes de Estados Unidos, donde convergen también George Bush, Bill Clinton y Barack Obama. El Museo de los Mil Platos está al lado izquierdo de la iglesia Santa Lucía de Suchitoto. Abre sus puertas de martes a domingo en horarios de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 de la tarde a 5 de la tarde. El costo es de $1. Traté de contar cada plato, pero al llegar a los 799, mi mente dejó de contar y solo comenzó a disfrutar cada uno de ellos. Según propias palabras del personal del museo, todos los turistas que vienen se dan la tarea de contarlos y muy pocos logran contar los 1000 platos, aunque nos dijo que hay más de 1000. Me despido de este lugar invitándote a seguir pendiente del canal, ya que te traigo otros lugares turísticos de este municipio, además de seguirme en mis redes sociales como Eduardo Crespín en Facebook, Twitter, Instagram y Telegram. Nos vemos a la próxima.